Sí, diputado. Gracias, señor presidente. En el turno de los homenajes, un día como hoy, resulta ineludible recordar la figura de Raúl Alfonsín y rendir homenaje a su memoria. Creemos que es necesario por muchísimas razones, por un elemental sentido de justicia y de gratitud, pero también porque creemos que cuidar la memoria histórica y exaltar el ejemplo de los grandes hombres que nos antecedieron no es solo un acto de nostalgia y de regodearse con recuerdos a veces gratos y a veces dolorosos, ni una mera efeméride, sino que por el contrario sirve para hacer consideraciones políticas que sobre todo a los jóvenes deberían servirles si estamos a la altura de las circunstancias, deberían servirles, digo, a las jóvenes generaciones para forjarse una idea de cuál fue nuestro pasado, para aprender de los errores que todos seguramente cometimos y para comenzar a construir entre todos un país mejor, un país en el que valga la pena vivir, un país por el que tanto soñó y luchó Alfonsín y que tantas enseñanzas nos deja en ese sentido. Alfonsín no nos pertenece ya solamente a los radicales, pero obviamente los radicales lo recordamos de una manera especial y más en particular aún, supongo, los radicales de la generación que me toca integrar. No sé si es bueno hacer demasiadas alusiones autorreferenciales en este tipo de homenajes, pero a veces el sentimiento que uno puede transmitir puede llegar a tener alguna validez. Tuve la suerte, el privilegio de poder ir a vivir, a estudiar a La Plata justamente en el año 83, el año de la recuperación de la democracia. Después de la trágica aventura de Malvinas, y hago acá un pequeño paréntesis, señor presidente, porque Raúl Alfonsín, en épocas dificilísimas y de enorme dolor y de enorme angustia, y cuando no tenía absolutamente ningún poder, en plena dictadura, ante una sociedad que había caído en la trampa que de alguna manera la dictadura le había tendido, Raúl Alfonsín fue de los pocos, incluso en nuestro propio partido, que tuvo la lucidez y el coraje suficiente para decir que esa aventura iba a terminar como terminó y no subirse a lo que algunos creían que iba a ser el carro de la victoria, que él, sin embargo, a los jóvenes radicales en aquel momento nos advirtió no iba a ser otra cosa que un camión atmosférico. La juventud radical de la provincia de Buenos Aires, en plena dictadura, con todo lo que significaba la censura y la proscripción de los partidos políticos, alcanzó en aquel momento, con todas las limitaciones del caso, a difundir este mensaje lamentablemente profético de Alfonsín. Decía que en el año 83 tuve la oportunidad de seguir muy de cerca, obviamente ya identificado con el radicalismo, con su brazo universitario, la franja morada, todo aquel fervor y entusiasmo de la campaña en el año 83. Y en ese momento quedó claro que Alfonsín también, con lucidez y con coraje, supo interpretar una demanda fundamental del pueblo argentino, que era ponerle fin a un ciclo pendular, perverso, de alternancia de gobiernos surgidos de la voluntad popular y dictaduras que eran cada vez más atroces y más sanguinarias, y que habían terminado con la
noche larga de la última dictadura con su trágica secuela de desaparecidos y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Alfonsín entendió, y no era fácil en el momento entenderlo, hoy lo repetimos como un dato de la historia, pero había que estar situado en 1982 o 1983 para tener el coraje y la lucidez de entender y decir y proponerle a la sociedad argentina que era necesario un nunca más. Y que ese nunca más no se podía construir sobre la base ni del olvido ni del perdón. Que era necesario recuperar la memoria histórica y que era necesario impartir justicia, que era necesario que ese proceso sistemático de violación a los derechos humanos que había sufrido la Argentina necesitaba como prerequisito para fundar la democracia sobre bases sólidas un proceso ante la justicia que castigara a los máximos responsables de aquellas atroces violaciones a los derechos humanos. Y también entendió en aquel momento, y no era fácil, no era sencillo entenderlo, decirlo y proponérselo a la sociedad argentina, que también, aunque no era lo mismo y aunque no era comparable, que también había que condenar política y jurídicamente las acciones que se habían cometido de parte de organizaciones armadas que también habían violado derechos humanos y que se habían arrogado una representación popular que nadie les había dado, como corresponde en un Estado de Derecho a través del sufragio popular en las urnas. Esta lucidez y este coraje de Alfonsín y su acompañamiento por la enorme mayoría de la sociedad argentina fue lo que permitió que esa dictadura que se fue el 10 de diciembre de 1983 fue la última, como usted bien dijo, señor presidente. Nunca más va a haber dictaduras en la Argentina, entre otras cosas, porque Raúl Alfonsín tuvo, insisto, la lucidez y el coraje que había que tener en aquel momento. Pero hablar del Alfonsín presidente, y luego podríamos referirnos a muchísimas cosas que hizo y que quiso hacer, muchas no pudo, supo o no lo dejaron, pero aún así hizo muchas cosas. Pero hablar solamente del Alfonsín presidente sería minimizar su estatura como dirigente político y como militante. No es casual que la militancia radical haya elegido el día de hoy, el día de su nacimiento, no el día de su muerte, como nuestro día. Hoy he recibido muchas salutaciones de correligionarios y de quienes no lo son. Las que he recibido de quienes no son radicales las valoro mucho más, obviamente. Alfonsín fue mucho más que ese presidente que puso fin a ese ciclo perverso de gobiernos civiles democráticos débiles y dictaduras cada vez más fuertes y cada vez más sanguinarias. Alfonsín fue un militante de tiempo completo desde su juventud hasta sus últimos días. Alfonsín encarna en ese sentido un arquetipo, un modelo de dirigente y de militante político, que milita siempre, en las buenas y en las malas, y yo diría sobre todo en las malas. Como dice algún cántico futbolero, y en las malas mucho más. Porque a Alfonsín, a pesar de haber llegado a la máxima magistratura del país, le tocó perder muchas más elecciones de las que ganó. Militó desde su Chascomús natal y tuvo prácticamente todos los cargos partidarios en la provincia de Buenos Aires. Obviamente llegó a presidir el Comité Nacional varias veces. Entendía la importancia que tienen los partidos políticos como actores fundamentales del sistema democrático. Y por eso fue uno de los artífices de su incorporación como instituciones políticas centrales en la reforma constitucional de 1994. Acompañó durante algunos años a ese otro gran líder que tuvimos, que no llegó sin embargo nunca a ocupar la presidencia, que fue Ricardo Balbín, pero también tuvo la decisión política en algún momento de enfrentarlo, como lo enfrentó en la década del 70.
y tuvo también, como corresponde, la conducta que hay que tener cuando uno pierde una elección y sabe que hay que acompañar porque era el que mejor había entendido esa enseñanza de Balbín que dice que no importa quién lleve el palo, lo que importa es que llegue la bandera. Él sabía que en algún momento esa bandera iba a llegar y le tocó a él, nada más y nada menos, ser su abanderado en 1983, pero entre otras cosas porque había habido antes grandes dirigentes políticos en los que él supo mirarse y de los que pudo aprender mucho, como Ricardo Balbín y Arturo Illia, entre tantos otros. Y tuvo, durante la dictadura, también la entereza, la lucidez y el coraje, porque no solo era un militante y un dirigente político, sino que era un abogado comprometido con su sociedad. Tuvo lo que había que tener para defender presos políticos en la dictadura y para mantener viva, aún en las dificilísimas condiciones de la dictadura, una vida política partidaria, recorriendo el país incansablemente, escribiendo con algún seudónimo en alguna publicación. El fin trágico de la dictadura permitió que se abra esta primavera democrática y que por lo tanto empiece a poder germinar todo aquello que él y otros dirigentes habían sembrado antes y durante la dictadura. Y por eso durante su gobierno aquellas medidas trascendentes a las que nos referimos fueron las que permitieron, junto a otras, iniciar un proceso que con sus más y con sus menos, con sus aciertos y con sus errores de su propio gobierno y de quienes lo sucedieron hasta el día de hoy, hace que, sin embargo, en todos los casos hayan sido gobiernos surgidos de la voluntad popular. Le tocó ejercer la presidencia en circunstancias dificilísimas, no solo en el plano político, sino también en el plano económico y social y en el contexto internacional. Una dictadura que había diezmado toda estructura política, todo ámbito de participación, con una economía en bancarrota, con una sociedad herida, no solo por la experiencia trágica de Malvinas, sino también por una crisis económico y social que se agravaba día a día. Y un contexto internacional absolutamente desfavorable, con un deterioro increíble de los términos de intercambio, con el peso enorme de la deuda externa y con potencias en Occidente que no entendían la necesidad todavía de acompañar esos procesos para garantizar la recuperación de la democracia en el continente latinoamericano, que se pudo empezar a recuperar en ese momento en buena medida por el éxito inusual en la historia del mundo de la transición argentina. Eran pocos los que apostaban al éxito de la transición democrática en la Argentina, y vaya si fue exitoso, más allá de lo que pasó en el plano económico y social durante su gobierno y durante los que vinieron. Argentina es el único país del mundo en la historia que salió de un proceso de dictaduras y de atroces violaciones a los derechos humanos, juzgando a los responsables de esas acciones. No lo hizo España, señor presidente. Por eso yo siempre recuerdo una frase de un querido correligionario y amigo, Enrique Pereira, que hoy ya no está entre nosotros. Cuando se enojaba, se irritaba, se indignaba, cuando alguien proponía que en la Argentina necesitábamos un pacto de la Moncloa, y decía, pero ¿que no se dan cuenta que el pacto de la Moncloa en España fue un pacto de impunidad? Entre otras cosas, más allá de que permitió también una transición exitosa y una recuperación de la democracia en España. Porque Alfonsín, me permito recordarlo respetuosa pero firmemente, Alfonsín y la Unión Cívica Radical en 1983 prometían una cosa, proponían una cosa, pero quienes no fueron victoriosos en las urnas, y no quiero usar la palabra derrotado, porque me acuerdo de una frase del gran líder nacionalista uruguayo
Wilson Ferreira Aldunate, en una elección cuando se va con armas limpias y uno saca un voto o muchos votos menos que el otro, no es una derrota, en todo caso el otro ganó una elección. Pero quizás allí habría que buscar alguna causa de por qué el justicialismo perdió esa elección, porque el justicialismo no proponía exactamente lo mismo. Por eso digo, la Argentina fue el único país en hacer esto. Por eso los jóvenes radicales después, durante décadas, pudimos darnos el gusto de entonar con orgullo, en cuanta manifestación hubiera, aquel cántico que hacía alusión a que éramos la vida, éramos la paz, éramos el juicio a la Junta Militar porque lo éramos, porque lo fuimos, porque hicimos ese aporte sustancial. Está en la historia, no se puede borrar, a la consolidación de la democracia argentina. Decía que a Alfonsín le tocó actuar en circunstancias muy difíciles, traumáticas durante su gobierno. Y hubo quienes entendieron el desafío que imponía la hora. Por eso tampoco fue casual que a la hora de despedir sus restos hubiera algún dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires como Antonio Cafiero, porque fue uno de los que entendió que había que, sin resignar ningún principio ni renegar de ninguna identidad, había que acompañar en algún momento determinadas medidas de aquel gobierno. Y también es verdad, lo digo firme pero respetuosamente, la actitud de Antonio Cafiero no fue la de todos los dirigentes de la oposición. Hubo quienes no entendieron la magnitud de los desafíos del momento. Y por eso, entre otras cuestiones, más allá de los errores que cometió aquel gobierno, de los que los radicales nos hacemos cargo, pero fue sobre todo por errores atribuibles a alguna oposición irresponsable, que Alfonsín tuvo que tomar la decisión honesta y generosa de irse antes del gobierno, porque sabía que eso, si bien quizá la historia iba a tardar en reconocerlo, era algo que el país lo necesitaba en ese momento. Luego, creo que la historia ha ido progresivamente poniendo las cosas en su lugar y cada vez más, no solo su figura como dirigente político se agiganta, sino que cada vez también las jóvenes generaciones van viendo en aquel gobierno que se tuvo que ir antes tantas cosas buenas que se hicieron y que sería larguísimo enumerar, a pesar de las dificultades que tuvo que sobrellevar. Y después siguió, se fue a su casa, siguió haciendo política y cometió errores, ¿cómo no?, inherentes a la condición humana. A los jóvenes radicales nos enseñó que había que seguir ideas y no a hombres. Y en alguna oportunidad los jóvenes radicales le hicimos caso, y por hacerle caso, algunos pensarán equivocados, otros acertados, porque los jóvenes radicales cuesta a veces que nos pongamos de acuerdo, pero muchos creímos que en algún momento posterior a su presidencia se equivocó y no lo seguimos. Y eso no nos permitió en absoluto sentir luego, el día de su muerte, lo recuerdo como si fuera hoy, delante de mis hijos que no entendían por qué se me piantaba un lagrimón. Eso no nos impidió que nos emocionáramos y nos sintiéramos tan tristes el día de su muerte, un poco huérfanos, y no nos impide ni nos va a impedir por siempre recordar su memoria, rendir homenaje a su querida memoria y recordarlo como lo fue el gran padre de la democracia argentina. Muchas gracias, presidente.